Y con esto vamos a pasar a nuestra tercera muestra, que es sobre Kandinsky. Lamentablemente, bueno, está cerrada ya. Así que, aunque quisiéramos usar uno de esos pasajes baratos a España, ya no la podemos ver. Esta muestra de Kandinsky está en el Museo Guggenheim de Bilbao, que es, bueno, no pude evitar ponerlo. Me encantaría verlo. Si alguien ha estado, por favor, después hablemoslo. Y es una muestra bien importante que está articulada a partir como de momentos importantes de la vida de Kandinsky. Ustedes saben que Kandinsky dejó aproximadamente unos 750 cuadros y bueno, creo que una cantidad similar de bocetos produjo, digamos, ¿no? Que están catalogados, y de esos 150 de esas obras son propiedad del Museo Guggenheim. O sea, hay un nexo, ¿verdad? Y lo vamos a ver un poco más, hay un nexo entre este artista y este museo que es realmente importante. Kandinsky nació en Moscú, en una familia acomodada. El padre era eh, comerciante en té. Venían de una zona, y se ve un poquito esa cosa un poco oriental que tiene Kandinsky, una zona muy cercana a Mongolia. Y Kandinsky en realidad desde muy pequeño tenía una madre muy culta, fue muy estimulado, pero sobre todo hacia la música, o sea que este, él aprendió música, era un niño muy inteligente, y muy joven se recibió de abogado y comenzó a trabajar muy poco después de recibirse, incluso como profesor en la facultad, lo cual era un rol, obviamente era un puesto como, bueno, hablaba de su inteligencia, de su talento, y, y bueno, y era muy apreciado, ¿no? Eh, pero lo que le pasa a Kandinsky es que, ya recibido de abogado, comienza a tener como impulsos hacia las artes plásticas. Eh, entonces, hay una frase que me gustó mucho de él. Él escribió mucho, escribió maravillosamente, escribía muy bien, que dice: la intuición innata del artista es un talento evangélico que no debe enterrar. O sea, esto es un poco un resumen de eh, eso que le pasa a Kandinsky. Ya tenía casi 30 años, cuando de golpe se encuentra con una carrera súper exitosa a nivel profesional, a nivel jurídico. Era como especializado además en el estudio etnográfico. eh, Eso también va a influir en su pintura, porque va a hacer unos viajes, digamos, de estadística y de explorar una cantidad de comunidades que eran campesinas cercanas a Moscú, y ahí va a ser un trabajo realmente de relevamiento antropológico. Ser un tipo muy curioso, ¿no? Como muy amplio de intereses, pero que bueno, estaba muy bien establecido, se había casado con una prima y tenía una brillante carrera por delante. Pero de golpe lo que le pasa es que le surge este talento evangélico, ¿no? Este talento que siente que no debe enterrar. Y este talento en realidad tiene que ver con algo que le va a pasar, que tiene que ver con una condición que tiene, que es un don, que es el de la sinestesia. En 1895 se hace una gran exposición en Moscú con artistas impresionistas, y ahí él encuentra en esta muestra, serie de los montones de heno, Henares, está con varios nombres, lo pueden encontrar, de Monet, que es absolutamente maravillosa. Y lo que le sucede a Kandinsky es que no se da cuenta de qué objeto está representando, ni le importa, ¿no? Pero no lee siquiera que son montones de heno. Lo que él siente es tan fuerte, tan maravilloso al ver esto, y esto, que en realidad se da cuenta que el contenido o el tema no importan para nada,
sino que lo que importa es esa capacidad que tiene Monet a través del color de provocar una emoción que a él lo traspasa, ¿no? Y que lo lleva a la acción también. Es una emoción sinestésica, que quiere decir que cuando él ve los colores, siente sonidos, o sea, asocia los colores con los sonidos. Esta condición es súper interesante, pero se da no recuerdo ahora exactamente, muy poca gente, muy poca la proporción de gente en la que se da. Hay otras asociaciones que tienen que ver con el sabor y el color, por ejemplo. Justo tengo un alumno que es catador y él a veces diseña para algunos vinos, diseña etiquetas, ¿no? Y pinta así como de manera muy espontánea, ¿no? Entonces el otro día me explicaba una etiqueta, me dice, bueno, acá está el rojo, que es cuando el sabor estalla, pero como tiene unas notas de, entonces por eso acá hay verde, y claro, tiene sinestesia, ¿no? Es lo mismo que Kandinsky, él asocia sabores con colores. Y entonces Kandinsky va a hacer un cambio en 1896 brutal en su vida. Se va a ir a Múnich a estudiar pintura y comienza a pintar de esta forma, que bueno, obviamente está muy influida por los postimpresionistas, ¿no? Y encuentra ese tema de que es importante, ¿no? Como ese balance entre la forma y el contenido, y entre lo que uno quiere hacer y lo que uno debe hacer, o entre el exterior y el interior. Y toma ese riesgo brutal, ¿no? Entonces, desde 1896 hasta el 14, hasta la Primera Guerra, él va a trabajar como muy fuertemente este tema del sonido interno del color, esto que él intuye que hay, ¿no? Como esa posibilidad que tiene la pintura cuando se abstrae del tema, de poder, mediante la mancha de color, crear, ¿no? Como esas mismas sensaciones y emociones que logra la música, que también es abstracta, que no tiene por qué remitir a los sonidos de algo que nosotros podamos, bueno, sonidito de pajarito, sonidito de campana, sino que tiene otras leyes. También hay que entender que en este momento es un momento también de cambio y de experimentación en la música dodecafónica. Pero en realidad él tiene estas primeras sensaciones tan fuertes escuchando a Wagner, el Lohengrin, ¿se acuerdan cuando hablamos de Luis II de Baviera? Bueno, él ¿no? tiene esta sensación de los colores que aparecen. En este proceso de cambio, él va a conocer en la escuela donde está trabajando, va a conocer a una pintora que se llamaba Gabriel Munter, y se va a ir a vivir con ella. Esto es como toda una historia que dura entre 1905 y 1915. Él en algún momento piensa en pedirle el divorcio a su mujer. Su mujer era una universitaria muy interesante. No era una señora nomás así, era alguien con ideas propias, de las primeras universitarias, además rusas. Pero bueno, se establece con Gabriel Munter, viajan mucho, pero además Munter compra una casa. Munter era una familia rica alemana, compra una casa en Murnau, donde ellos se van como también buscando esa paz y ese contacto con la naturaleza, que de alguna forma este, les hiciera como el lugar propicio para estas búsquedas que están haciendo ambos. Obviamente, la figura de Gabriel Munter, no sé si alguna de ustedes las conoce, pero Gabriel Munter es otra desconocida. Siempre quedó como la mujer de Kandinsky, ¿no? Ahí tenemos un retrato de Gabriel Munter, que
hizo Kandinsky en 1905. Qué interesante, ¿no? Como alguien que ya andaba tan en la abstracción, cuando pinta a la mujer que ama, ¿no? Vuelve al naturalismo. Y acá hay un autorretrato de Gabriel Munter unos años después. Pero bueno, de alguna forma ellos tienen una relación de igual a igual, ¿no? En este tema de la búsqueda, digamos, de las nuevas formas. Sobre este tema de la sinestesia y de la relación entre el color y el sonido, después les paso el link, pero hay un experimento que está en Google que está buenísimo, en que uno puede ir tocando partes de la obra de Kandinsky y están asociados los sonidos que él después sistematizó. Él después, digamos, hizo mucho trabajo de pensamiento y asoció en los amarillos, por ejemplo, con las trompetas, o los rojos con la percusión, o los verdes con los violines, ¿no? Él hace una cosa que siempre, la verdad es que me ha parecido un poco autoritaria, porque creo que, no sé si todos asociamos lo mismo, pero de cualquier manera es súper interesante y los invito a que lo vean. De sus salidas a estos pueblitos rusos, Kandinsky se trajo como esa idea de un arte popular mucho más simple, bellísimo, en gente que vivía en unas condiciones realmente muy duras, muy económicas, muy duras, pero que sin embargo sus casas estaban absolutamente pintadas y decoradas. Y ahí surge, ¿no?, este tema de este mundo, que es un mundo también, un mundo idílico, un mundo idealizado, ¿no?, que no deja de ser duro, pero que tiene toda esta belleza, ¿no?, del paisaje, del arte propio, y de esta libertad, justamente, ¿no?, que Kandinsky encuentra en estos viajes y que también obviamente va a encontrar y va a buscar a través de la pintura. Eh, Está experimentando mucho y obviamente va en camino de la abstracción, o sea, acá hay pintura, ¿no? Es todo una experimentación que tiene que ver con la mancha, donde en realidad el tema empieza a desaparecer. Y por ejemplo, ¿no?, él habla de que hay que confiar en el poder del contraste. Y ese tema, ¿no?, del color, de esa tensión que hay entre el color y la forma, y que cuando eso contrasta y uno logra ese balance, se logra de alguna forma, ¿no?, una armonía que está construida en base justamente al contraste, o sea, no a las formas de la armonía del color clásicas, que eran poner un poquito de cada color en cada uno de los otros, sino justamente a través del contraste, o sea, ¿no?, donde las formas que toman estos colores que son contrastantes justamente empiezan a jugar de distinta manera gracias al color y gracias a la forma para crear una forma de belleza que es nueva. Hay que entender que en este momento también Kandinsky estaba, como muchos otros, es impresionante la lista, ¿no?, de todo, desde políticos, bueno, ¿no?, como políticos, músicos, intelectuales, que estaban como con una exploración hacia el budismo, toda una especie de idea, vamos a decir la verdad, un poco pastiche, ¿no?, entre las creencias del hinduismo, del budismo, pero una especie de aspiración a encontrar eh, también una explicación espiritual en el arte o para diseñar el mundo moderno que escapaba del dogma, de alguna forma, de las ideas racionalistas, que eran las ideas racionalistas positivistas, que eran hegemónicas en ese momento, ¿no?, que son las que de alguna forma dominan el mundo, en especial en este momento en que estamos como, ¿no?, antes de la Primera Guerra Mundial,
y buscando cómo se puede ser más humano dentro de esta modernidad industrializada que pide por el positivismo, ¿no? Que pide que, bueno, que creamos en la ciencia, creamos en la tecnología como las grandes soluciones, pero que también se intuye que no son suficientes. Y entonces, así como Hitler y varios de los nazis y como otra gente con otro signo político totalmente distinto, Kandinsky va a leer y a seguir muchas de las ideas de esta mujer que se llamaba Elena Blavatsky, que había andado, digamos, en sus búsquedas espirituales por la India, había llegado al Tíbet, en fin, había hecho como todo ese recorrido, ¿verdad? De periférico, ¿no? De estas culturas, buscando justamente esas fuentes de espiritualidad que no sentía que estuvieran en Oriente. Esto llegó a ser como una sociedad muy, muy poderosa, muy importante, apoyada por mucha gente. Acá está la sede de la Sociedad Teosófica en París. O sea que nos encontramos con, entonces, como una persona sumamente, un artista, digo, sumamente culto, sumamente curioso, sumamente abierto, ¿no? Como a explorar otras cosas y sumamente preocupado también, ¿no? Como no solamente por el devenir del arte, sino por el devenir del futuro. En este entorno, en 1911, él va a escuchar un concierto de Schoenberg. Arnold Schoenberg, gran músico, de estos que cambiaron la música en el siglo XX, al introducir la dodecafonía, eh, va a ser además pintor. Es bien interesante este personaje, digamos, ¿no? Como que, que bueno, justamente encontraba como Kandinsky también necesitaba como de varias vías de exploración. Y fíjense cómo pintaba Schoenberg en 1910. También el autorretrato o la mirada roja son de 1910. O sea, él estaba absolutamente también como en una búsqueda de renovación del lenguaje a través de lo plástico. Schoenberg no había estudiado, o sea, era un pintor espontáneo, pero sí, obviamente conocía, digamos, todas las experiencias. Cuando Kandinsky va a un concierto de Schoenberg en el 1911, tiene una especie como de epifanía, ¿no? Y pinta esta obra que se llama justamente Concierto, ¿no? Impresión 3, porque Kandinsky cuando iba a escuchar un concierto, además recordemos que no era lo mismo en 1911, no era que uno después lo escuchaba, ¿no? Podía repetirlo cuantas veces quisiera, era una situación, digamos, perceptual totalmente distinta, era un acontecimiento, uno no podía volver a escucharlo, ¿no? Entonces llevaba una libreta de apuntes, y son muy interesantes los dibujos que hace durante los conciertos, ¿no? Y a partir de esos dibujos crea justamente esto donde hay, si ustedes quieren verlo, hay un piano de alguna forma, hay público, pero también hay todo un espacio amarillo, ¿no? Que lo envuelve y realmente no importa si hay público, si hay, lo que importa es ese otro juego, ¿verdad? Compositivo, que no importa qué está representando, pero sí que uno siente como esa fuerza, ¿no? Como esa, justamente esa emoción contradictoria quizás, ¿no? Pero que, de cosas que nos dicen cosas diferentes, pero que de alguna forma nos mueve. Se hacen amigos y Kandinsky va a seguir toda su vida eh, clasificando las obras según eh, un formato de construcción sinfónica. Le va a llamar impresiones, improvisaciones y composiciones, ¿no? Entonces, lo que él consideraba como más las obras más ambiciosas eran esas que llevaban más tiempo, que de repente llevaban bocetos, que eran meditadas, ¿no? Que llevaban más tiempo, que eran las composiciones. Eh, y él sigue siempre con esta forma de llamarle, aunque cambie de estilo, ¿no? Desde
la abstracción hasta su último estilo, que se llama biomórfico, que acá tenemos un ejemplo. Las composiciones son estos, ¿no? Como estos manifiestos casi, dentro, pero también se sigue permitiendo hacer impresiones o improvisaciones que son como a un nivel mucho más rápido, más intuitivo, y que lo definen también, ¿no? Como a partir de esa representación como primera que se le viene de lo que ve a, a cómo eso pasa, digamos, por su interior de una manera también intuitiva hasta llegar a este tema de las composiciones. Kandinsky va a volver a Rusia y va a pasar en Rusia además los años justamente después los años de la guerra, pero él va a volver, digamos, va a vivir entre Múnich y Rusia, porque además tenía sus padres, tenía muy buena relación, sus padres estaban divorciados, pero tenía muy buena relación con ambos, eh, y es en Rusia donde pinta justamente esta obra, que obviamente es una obra muy reproducida, muy bella, eh, que es todo en realidad es todo un estudio sobre la interacción, ¿no? Del color. Y ahí comienza a hacer esta teoría de que además el color, fíjense que adelantado, tiene eh, propiedades terapéuticas, ¿no? Porque él decía como que hay dos momentos en la percepción del color. Uno primero, que es como cuando uno come algo, ¿no? Como un sabor dulce o lo que sea, que implica una especie de placer, ¿no? Como que es simplemente la observación nos causa un placer, pero que a su vez hay una especie de resonancia interior, ¿no? Que es un proceso que se da después de ese primer saborear el color, que es lo que toca al alma humana, ¿no? O sea, que es lo que nos puede pasar de un estado emocional a otro. Y entonces ya les digo que él va a estar como acá en esta época, como jugando además con formas que son más orgánicas o menos orgánicas. Hay algunas constantes, vemos, ¿no? Como esas líneas que atraviesan de fuerza, o sea, siempre el color está también siempre conectado, ¿no? Con la forma, ¿no? No es algo, eso de la forma y el color no es algo que se pueda separar, aunque él repita, como acá, ¿no? Prácticamente las mismas formas para ver cómo funcionan con distintos colores, siempre está trabajando con el tema de la forma, de la extensión de la forma, de la silueta que tiene esa forma o de cómo puede intervenirla. Vieron ahí que hay como unos trazaditos negros sobre justamente estas manchas como de color. Y sigue, ¿no? Con esta línea. Lo que está sucediendo es que estamos en 1914 y, y bueno, él por ser ruso tiene que irse de Alemania y es uno de los primeros exilios, digamos, ¿no? Que va a sufrir, porque qué impresionante, digamos, todo, ¿no? Como su vida coincide y lo agarra en momentos como tan fuertes, ¿no? Tan intensos de la historia del siglo XX. Eh, y realmente su pintura empieza como a tomar, ¿no? Como otro cariz, empieza a ser también como más dramática, ¿no? El uso del negro, de las diagonales. Y él dice algo que me pareció súper interesante, y es que cuanto más aterrador se vuelve el mundo, más abstracto se vuelve el arte, ¿no? Como está eh, darle al arte como esta capacidad de, de poder de alguna forma decir lo que no se puede llegar con la palabra. Eh, esta pintura con borde blanco también, ¿no? Vemos estos juegos como tan violentos, de diagonales, de líneas que se entrecruzan, de formas, ¿no? Que es todo. Pero bueno, en Rusia conoce aparentemente la historia que cuenta Nina Kandinsky,
que va a ser su mujer entre 1917 y la muerte de Kandinsky en 1944, una llamada por teléfono y atiende una llamada equivocada, hace que le escuche la voz de esta mujer y que le conmueva tanto que va a hacer esta obra que se llama A la voz desconocida, una acuarela de 1916. Este encuentro con Nina Kandinsky, con Nina, que no se llama Kandinsky, en esta tenía un nombre larguísimo, impronunciable para mí en ruso, va a dar como un vuelco a su vida afectiva, porque su relación con Gabriel Munter estaba como ya bastante complicada, habían sido parte ambos de este primer movimiento expresionista del Jinete Azul, pero bueno, eran iguales, que compartían, digamos, discusiones y puntos de vista sobre el arte, y de repente se encuentra con esta mujer que tiene un perfil absolutamente distinto, que está dispuesta a seguirlo a como sea, ¿no? a participar de su vida en un discretísimo segundo plano, hacer de comer, tener todo, ¿no? Como hacer posible su vida de pintor de la forma más cómoda. Y bueno, acá tenemos un dibujo de Nina de 1917 y una fotografía de Nina en 1924. Lo que sucede es que Kandinsky va a quedarse en Rusia desde 1914 a 1921 y va a tener una actividad muy importante. Va a fundar, bueno, va asociado obviamente a la revolución, va a fundar 18 museos. Va a fundar escuelas de arte, o sea, es realmente, bueno, un poco como el caso también de Chagall, ¿no? Que lo agarra la revolución justamente en Rusia, es como un momento de muchísimo entusiasmo. Eh, pero bueno, en el año 20 ellos tienen un hijo y es una época espantosa, ¿no? En Rusia, de hambruna, y el niño muere a los 2 años, muere, perdón, nace antes, el niño muere en 1921, muere de una gastritis que es por malnutrición, ¿no? Es una cosa tremendamente trágica, pero además Kandinsky está teniendo otros problemas con participantes como el movimiento constructivo, que bueno, obviamente también estaban, ¿no? en estas exploraciones, y era un movimiento bien interesante, pero imagínense, es un momento muy apasionado, de grandes controversias también sobre hacia dónde debe ir el arte, y, eh, y Kandinsky les resulta como demasiado espiritual, demasiado hacia otro lado, que no, en fin, con una búsqueda, digamos, como filosófica, que no condice con hacia dónde estaban yendo Malevich o los otros constructivistas. Así que en realidad también encuentra como, ¿no? como cierta hostilidad ahí, y justamente en 1921 recibe una invitación de Gropius para unirse a la Bauhaus. O sea que hemos visto que en realidad él tenía, ¿no? como una especie de vocación docente desde muy joven, porque ya había empezado siendo profesor en la Facultad de Derecho. Y esta posibilidad, digamos, de irse, ¿no? de esta Rusia que estaba tan complicada, de alejarse de todo ese drama familiar, y bueno, y de volver a Alemania, que además él había vivido mucho en Alemania, así que hablaba obviamente alemán, bueno, también hablaba un montón de idiomas más, y ser partícipe, ¿no? Como de esta escuela tan innovadora, lo va a llevar a vivir una etapa sumamente feliz en la Bauhaus, ¿no? Que va desde el 21 hasta el 33. En realidad es un maestro, digo, para nuestros cánones actuales, era terriblemente autoritario ¿no? Como, bueno, por ejemplo, parte de la prueba que él les hacía a sus alumnos del primer año para poder pasar era que les daba algunas figuras geométricas y decía a ver de qué color tenían que ser, y el que decidía cuál era el color correcto en realidad era Kandinsky. O sea,
parece como un poco loco, pero de cualquier manera eh, participa, ¿no? Tanto en Weimar como después en Dachau, incluso va a llegar a Berlín, participa de todos estos intercambios, ¿no? Como tan de este momento así fundacional, del entusiasmo, de estos aportes además tan distintos que había desde, ¿no? Desde los invitados, porque recordemos también que, ¿verdad? Que van eh, por ejemplo, los artistas holandeses de Stig, que quizás de ahí surge también el tema de la, ¿no? De la geometría, está su amigo Paul Klee, eh, y estos jóvenes que están inventando todo, ¿no? Que están, entonces, realmente es una época muy interesante de producción de Kandinsky, más allá de su labor pedagógica. Eh, bueno, y además conocemos esta silla, ¿no? Que no fue diseñada para Kandinsky, pero la conocemos todavía como la silla Vasily, que es un modelo, bueno, tan icónico, ¿no? De la Bauhaus y que todavía se produce, que es del 25, 26, pero que bueno, ellos le hicieron una versión para el escritorio de Kandinsky, por eso se llama la silla Vasily. Mientras está todavía en la Bauhaus, eh, Kandinsky va a recibir una visita que le va a cambiar absolutamente la vida. Así que ahora les voy a presentar a esta mujer, que en realidad era una aristócrata alemana, con una baronesa, pero bueno, se había ido a vivir a Estados Unidos y se hacía llamar nomás Gila Rebey. Gila Rebey era pintora, acá está cerca de 1928 posando con un collage, y era una pintora que tenía una cantidad de conexiones también artísticas, era amiga de Duchamp, es decir, era amiga de una cantidad de artistas como importantes como de la época, había vivido en París, pero se había ido a Nueva York, eh, y de alguna forma también había logrado conectarse bien, tenía unos dotes, digamos, ¿no? De, de conectarse, y recibe un encargo de pintar un retrato de Solomon Welgenheim, que venía de una familia muy rica, que tenía que ver con el cobre, y va a pintarlo, perdón, va a Guggenheim a su taller, y ahí descubre Guggenheim la colección de arte que tiene Gila Rebey. Y la colección de arte de Gila Rebey era la colección de arte justamente que tenía Kandinsky, tenía, ¿no? Como mucho de arte abstracto, que muy reciente, que eran los amigos de Rebey. Y Rebey misma lo va a introducir en una idea que es que mueva, digamos, de alguna forma sus adquisiciones desde lo que él estaba comprando, que era más bien post-impresionismo, que apueste a este arte nuevo. Porque ella veía el arte que le llamó no objetivo, el arte abstracto, como también con un sentido místico, ¿no? Ella dice, será la religión del futuro. Y fíjense qué ingenuidad, ¿no? Con el diario del lunes, cómo es que escribe en el 37, dice, muy pronto las naciones de la tierra se centrarán en el pensamiento y los sentimientos y desarrollarán tales poderes intuitivos que los llevarán a la armonía. Estamos, ¿no? Prácticamente por empezar la guerra, pero este conflicto, digamos, ya estaba como muy planteado, se estaba viviendo, y la idea de que podía haber, ¿no? Como una especie de desarrollo espiritual que lograra no el desastre que ya se avecinaba, sino la armonía. Ella va a trabajar con Guggenheim, acompañándolo a Europa, comprando obra, presentándole justamente a sus amigos artistas,
y en el momento en que Guggenheim dice que está pensando en donar, en testar a favor del Metropolitan su colección, esta colección que va haciendo, ella lo convence de no hacerlo, sino de crear una institución específicamente para una especie de templo, dice ella, para el arte no objetivo. Ella siempre le llamó arte no objetivo y no arte abstracto. Y se describe a sí misma en los años 37, dice vendedora, diplomática, conferenciante, pintora, música y bien relacionada con la alta sociedad. Si no, esto no funcionaría. O sea que la fundación, ¿no?, nace con el trabajo, ¿no?, apasionado de esta mujer que reunía todas esas condiciones, ¿no? Y fíjense cómo coincide con Kandinsky, ¿no? Esta idea de que el arte no figurativo era la creación de un lenguaje visual que iba a hacer que la gente se entendiera, ¿no? Y que iba realmente a mejorar la humanidad. Entonces, con esa idea es que acompaña acá vemos una fotografía, y van a la Bauhaus en el 30, Irene Guggenheim, ahí están Kandinsky, Gila Rebay y Solomon Guggenheim en el 30. La figura de ella es una figura que va a ir como creciendo en la vida ¿no?, de Guggenheim, no porque tuviera una relación amorosa, pero sí ella tuvo una influencia no solamente en la compra de arte, sino también en el tema de este proyecto, ¿no?, como enorme. Va a ser su guía, pero también va a ser impulsora y a veces también un poco, digo, por ejemplo, va a tratar de que Guggenheim compre toda la obra de Brauer, que era no es Marcel Brauer, es otro Brauer, que era un pintor que estaba en un camino parecido al de Kandinsky, que se lo lleve a Nueva York, que le dé una pensión de por vida, que le compre un auto personalizado, toda una cantidad de cosas, como, ¿no?, como un juego ahí de influencias muy fuerte. Este es el primer cuadro que va a comprar para su colección, justamente Guggenheim, que es esta composición octava de 1923, que es seguramente uno de los cuadros de Kandinsky más, ¿no?, como más reproducidos. Y en el 39 la colección, ya llevaban 9 años comprando arte no objetivo, la colección va a encontrar un primer alojamiento en esta galería que era en realidad una adaptación de un lugar que ya existía, pero que Rebay lo va a hacer, va a ser algo como muy revolucionario, no tiene nada que ver cómo eran las galerías de la época. Va a hacer poner alfombra de pared a pared, también las paredes con estas cortinas, y los cuadros tienen unos marcos como enormes y se apoyan en el suelo. Esto fue como súper revolucionario. Además, lo que cuenta una periodista es que al entrar había un olor muy fuerte, incienso, había música de Bach, de Beethoven, entonces todo, digamos, tenía una especie de cualidad esotérica y oculta, ¿no? Como si uno entrara a un lugar, ella dice, donde se hablaba un lenguaje místico, o sea que Rebay, ¿no?, siguió con esta idea de crear una especie de templo y bueno, y asoció, ¿no?, el tema de la iluminación, el tema del incienso, el tema de la música, a lo que era el encuentro con este arte no objetivo. La llegada de la guerra va a ser tremenda obviamente para Kandinsky, a, lo va a sacar de Alemania, porque, bueno, obviamente los nazis cierran la Bauhaus de Berlín y están en peligro, y entonces se va a ir a París con Nina. En 1937 se le prohíbe exponer a Gabriel Munter,
En 1937 también las 3 obras de Kandinsky son parte de aquella muestra famosa de arte degenerado, o sea, que son confiscadas, exhibidas en las peores condiciones posibles y luego destruidas. Y Gabriel Munter, que había dejado de pintar en el año 17, ¿no? Digamos, ella pensaba, siempre habían estado hablando del tema del casamiento, pero nunca Kandinsky se había decidido a llevarlo adelante. Se entera por la radio de que Kandinsky se ha casado en Rusia con otra mujer y entra en un estado depresivo que dura prácticamente 10 años, durante los cuales no pinta. Pero en el 28, 29 ella comienza a pintar. Acá me gustó mucho esta obra de Gabriel Munter, y comienza a pintar de nuevo. Pero en el 37 ella también se tiene que retirar, digamos, de la vida pública y hace una cosa súper heroica, y es que esconde más de 80 obras de Kandinsky y de otros miembros del Jinete Azul, y digamos, corriendo serios riesgos, porque ya les digo que, ¿no? que estaba dentro de lo que se llamaba ese arte que debía destruirse, y bueno, y logra salvar esa cantidad de obras. Kandinsky se va a ir a París entonces y van a vivir como en las afueras de París, en un lugar muy tranquilo. Increíblemente, por un tema burocrático, Kandinsky no es perseguido, no entra dentro de ninguna lista de los perseguidos por el régimen nazista, así que pasa como desapercibido y va a pasar estos últimos años de su vida, hasta él muere en el 44, o sea, antes del fin de la guerra, va a pasar como yendo hacia otro lado muy interesante, que tiene que ver con otras de sus curiosidades, que era justamente la biología, y esa biología vista con el microscopio, que era todo un mundo nuevo, y él ya en la Bauhaus había comenzado a coleccionar libros que justamente trataban de este tema de las células y de las neuronas, y ¿no? de esta biología que se podía acceder ahora a partir del microscopio. Y esto va a atravesar como su obra mucho. Es una obra que es como, digamos, si uno mira, por ejemplo, la obra de Ramón y Cajal, ¿no? Como esos años, es una obra que realmente uno se da cuenta que Kandinsky estaba mirando ¿no? Todos estos avances en la investigación. Eh, es una obra mucho más sutil de color, es una obra, ¿no? Como más apastelada, más liviana. Eh, es bien interesante, ¿no? Como más juguetona, más orgánica, pero sobre todo es eso, ¿no? Es como orgánico, es como haber también pasado a integrar ¿no? Salir de la geometría y haber pasado a integrar todas estas otras formas a esa idea de esa tensión viva, ¿no? Del mundo. Esta es otra obra que estuvo en exposición, que también es del Guggenheim, se llama Rayas y es del 34. Y en el 44, bueno, va a morir, eh, una enfermedad, una arteriosclerosis, y su última obra es esta, que tiene nombre, se llama Espíritu Moderado, y bueno, y usa mucho el gris, ¿no? Es como, en realidad, él aún con problemas, ciertos problemas de movilidad y todo lo demás, pintó hasta el final, y me parece una obra bellísima. Y también esta frase, ¿no? Crear una obra de arte es crear el mundo, o sea, volvemos al tema de Aracné, ¿no? Eso de que de alguna forma, cada vez que un artista crea una obra, está de alguna forma pensando, creando, sintiendo un mundo que quizás no exista, que es un mundo nuevo, es un mundo quizás como quisiéramos que fuera, ¿no? Pero es un mundo. En 1943 se comienza el proyecto,
¿no? Del Museo Guggenheim. Acá tenemos a Rebey con Wright, a quien convenció de hacer todo este proyecto, y con Guggenheim, bocetos, un corte, ¿no? Del edificio. Es un proyecto increíble que comienza cuando todavía no habían comprado el terreno, ¿no? Ella estaba buscando como que fuera un terreno que no tuviera demasiadas construcciones cerca, y finalmente lo compran en el 45, y, y Guggenheim muere en el 49. Las primeras decisiones que toma la junta directiva, digamos, del museo, una es ponerle el nombre de Guggenheim. Se llamaba Museo de Arte No Objetivo. Y la segunda decisión que se toma es echar a Rebey. Rebey estaba siendo muy resistida por la familia de Guggenheim, por su mujer, que pensaba que Guggenheim era su amante, que parece que no era, y por su sobrina Peggy Guggenheim, que ya la hemos visto, que era aquella que decía el garage del tío Solomon, ¿no? A este edificio de Wright. Entonces la alejan, y ella no llega a ver, no llega a entrar nunca, porque además le prohíben la entrada, y todo lo que habían comprado Guggenheim con Rebey lo archivan, ¿no? Como pasa a ser así como parte de que no se va a exponer. Y en el 59 se inaugura el museo en su lugar actual, que después tiene una reforma, 2008, que se le agrega esa torre que está al lado. Y ella, Rebey, nunca llegó a entrar a este museo, pero increíblemente, digo, después se aflojó un poco la cosa, y bueno, quedó como directora emérita, y ella dona su propia colección, está ahí. Y en el 2005 se hace una muestra, justamente, bueno, ya, ¿no? Estas rivalidades y estas tensiones, la gente ya había muerto, y hay una especie de reconocimiento a esta mujer que fue la que conceptualizó el museo, ¿no? Como obra, eligió las obras, asesoró, fue la primera directora, o sea, lo hizo posible, ¿no? De alguna manera, y de alguna forma también es como la responsable, digamos, de que una cantidad de obra de firmas hayan llegado a ser conocidas, ¿no? Y parte como de la historia del arte moderno. Así que, bueno, hubo toda una exposición justamente sobre Reba y su obra, y también sus elecciones. Y Nina, bueno, Nina Kandinsky, que no se sabe muy bien exactamente qué año nació, se supone que cerca del 96, escribió un libro que se llamó Kandinsky y yo. Ella en realidad quería que se llamara Kandinsky, yo y Kandinsky. Y Nina se dedicó a autentificar, promover, a trabajar sobre la obra de Kandinsky a partir de 1944. Realmente tuvo un papel sumamente fundamental, digamos, a partir de su trabajo en la valorización de la obra de Kandinsky, que se conociera, o sea, ella lo hizo entrar a otros museos importantes, promovió premios con su nombre, unos premios que se dieron hasta el 62 para artistas jóvenes. Sí, lo hizo un trabajo realmente increíble ¿no? de promoción de la obra de Kandinsky. Y también, bueno, era la que autentificaba obra, o sea, ella quedó como heredera absoluta de la obra de Kandinsky, lo que obviamente produjo un desacuerdo y unas tensiones con Gabriel Munter, que Gabriel Munter muere en los años 60, o sea que hubo un momento en que también Nina reclamó la obra que Gabriel Munter tenía, en fin, pero en realidad tenía una pasión que era por los diamantes y
las perlas y las esmeraldas y bueno, todo eso. Entonces, hizo una cantidad de negocios y concesiones y cosas, y dicen que cada vez que encontraba una joya que quería tener, vendía un Kandinsky, ¿no? Era como que, bueno, uno sabía que si ella tenía algo en la vista, una adquisición que quería hacer, era posible que se desprendiera de una obra de Kandinsky. Entre medio de todos esos años, ella va a morir en el 80, se encuentran unos dibujos de Kandinsky de los años 14, 15, que son diseños de joyas. Así que, bueno, unos joyeros hacen un acuerdo con Nina y justamente producen una cantidad muy pequeña, una edición muy limitada de estos diseños de Kandinsky, que ya les digo, están entre 1910, 1912 y son así como, ¿no? Como espectaculares. El tema de las joyas, posiblemente, bueno, fue la condena de Nina Kandinsky, porque en 1980 después recibe un agente, tiene una cena en la casa, ella vivía en Gasta, que era una especie de refugio, ¿no? Como muy de moda en Suiza, y en la noche entran unos ladrones, no se llevan ninguno de las obras de Kandinsky, pero sí se llevan todas las joyas y la matan. Es un misterio además que sigue sin resolverse quién fue. Y de acá nos vamos a ir a... hoy estoy un poco pasada de tiempo. Ay, pero bueno, les pido unos minutos más, si hay posibilidad, perdón, porque me gustaría mostrarles brevemente, aunque sea, esta exposición, esta muestra de la que no puedo decir más que dar algunos datos, porque, como les decía, se cambió mucho el tiempo en que va a ser. Va a ser en el Museum de Arte Contemporáneo de África, está en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo. Era un antiguo silo, me pareció alucinante realmente su arquitectura, es muy, muy impresionante cómo se mantuvo además algunos elementos, ¿no? Como de los silos originarios, y esos cortes lo que dan realmente muy bello. Y la muestra es de Tracy Rose y se llama Derribar Babilonia. Al final la cambiaron, iba a ser ahora en mayo. Acá está, esto lo saqué de Instagram, esta es la artista, en el momento que se decide que no se va a poder abrir por el tema del COVID, y se cambió al 15 de diciembre hasta el 3 de julio. O sea, es una exposición bien importante porque es una exposición antológica, una exposición que reúne 25 años del trabajo de esta artista sudafricana, nacida en Durban, en 1974, y que va de 1996 hasta el 2019. En esta muestra, digamos, que se va a ver toda su obra, esta es ella ahora, eh, esta muestra está enfocada, digamos, como hacia los rituales no occidentales de reparación. ¿Por qué? Porque ella es una artista que es hija de sindicalistas, que crece en el apartheid, pero también es como de la generación post, ¿no? Es esa generación que también tiene que, ese desafío de encontrar un mundo nuevo, de reparar de alguna forma, superar todas esas heridas, ¿no? De un pasado colonial muy violento, y mezclado con eso, obviamente, otras cosas que tienen que ver con la identidad femenina, en el caso de esta artista, con la identidad de raza, porque ella no es negra ni blanca, es mestiza, pero está catalogada como de color. En fin, más obviamente todas las cosas que se les plantean a los artistas contemporáneos sobre cómo, qué vías usar, ¿no? Si pintar, si hacer instalaciones, cuál es. Y acá traje una cita de
de Kandinsky, que dice que todos los métodos son sagrados si son internamente necesarios. Parece que responde que tiene mucho que ver con el arte de esta artista en especial. Todos los métodos son pecados si no están justificados por una necesidad interna. Yo asumo que lo de métodos que se aplica bien a acciones que son disruptivas o que son nuevas o que son originales o que no podrían enmarcarse en un concepto de arte tradicional. Por ejemplo, en el 98 ella hace esta instalación en que ella se afeita todo su cabeza, todo el pelo que tiene en el cuerpo, en un baño público, se filma con cámaras de seguridad, se sienta sobre un televisor que emite esas imágenes de ella misma afeitándose todo el cuerpo y trenza ese pelo, ¿no? Durante la exhibición en que ella está en una jaula. Está hablando de muchas cosas, está hablando del tema del pelo, por ejemplo, para las comunidades de color, que es una cosa que yo francamente nunca había entendido, pero bueno, este año cuando di clase en Dominicana lo entendí, porque me explicaban las chicas que el tema de tener el pelo alisado o el tema, no, es todo un asunto de qué pelo uno tiene y qué pelo lleva, porque marca esa diferencia entre ser blanco o negro. Y por otro lado, ese tema del pelo como el mandato de San Pablo de que el pelo de las mujeres es su corona. Este mandato, me dice, bueno, ¿qué tiene que ver San Pablo? Bueno, es porque ella fue criada en un entorno y en varias escuelas muy católicas. Entonces, parte de su rebelión también es contra ¿no? Estos cánones, estas reglas, digamos, tan rígidas de lo católico. En el 2001 le invitan a la Bienal de Venecia y ella hace una especie de reconstrucción, ¿no? Paródica de la última cena de Leonardo, donde ella, como Cindy Sherman, ¿se acuerdan? Aquella fotógrafa, se disfraza de varias mujeres que van desde la Chicholina, María Antonieta, en fin, una cantidad de mujeres que en realidad no dan una idea de lo femenino, ¿no? Ni siquiera viéndolas en conjunto, sino son más bien bizarras. Y acá está, ¿no? Algunas fotografías de la preparación. Y bueno, y este video de la instalación, en que siempre es ella disfrazada, ¿no? Tiene como también relación con esta otra obra que se llama El beso, que obviamente es una recreación, ¿no? Una apropiación del beso de Rodin, que hace en el 2001, donde también, ¿no? En realidad son ella y su galerista norteamericano, que es negro, eh, recreando la obra, ¿no? Y la obra es, en realidad, y está a la venta, es la fotografía de esta recreación, donde se plantean también estos temas de raza, de identidad, ¿no? de amor hombre-mujer. Va a ser, también va a trabajar, ¿no? Desde Frangélico, con el tema de las de versiones, ¿no? Como de santas, de vírgenes, de ángeles, es decir, no como subvirtiendo toda esa imaginería y mezclándola también con el tema de, bueno, de cuál debe ser ese arte africano, porque lo que ella dice es que hay muchos tópicos, ¿no? Sobre el arte africano, sobre las mujeres, sobre que hay que desarmar. ¿Y cómo se desarman? Bueno, en realidad se desarman en su obra por medio de la transgresión. Acá tenemos un Adán y Ives, no es Adán y Eva, ¿no? Fotografiados en esta especie de jardín que me hizo acordar a esto que decía Kandinsky, que el verde es como una vaca gorda, ¿no? Como estas transgresiones a los relatos patriarcales, a los relatos dominantes. Ella apela muchas veces, además, como a una cosa un poco hasta carnavalesca, que es todo un riesgo bien interesante, ¿no? El asumir el humor dentro de la posibilidad para hablar de cosas que son bastante removedoras. Entonces siempre ella además pone cuerpo, ¿no? Como
el tema de ella pintada, semidesnuda, montada en un burro, esto es un video, y una cosa como absurda, ¿no? Como esta cosa un poco lúdica, pero que en el fondo a uno lo deja como pensando en otras cosas. Esta es la cabina, también obviamente hay un tema, ¿no?, entre lo religioso y también estas cosas, estas prácticas, ¿no?, de los reality del 2008. Y esta obra que es muy icónica, que se llama Shooting Down Babylon, es una obra en la que ella recorre calles de Bruselas y bueno, va como, ¿no?, diciendo blanco, blanco, blanco. Hay todo un conflicto, digamos, ¿no?, con los que fueron los colonizadores del Congo. eh, y en realidad lo que ella hace es como una especie de ritual de exorcismo, ¿no? Mm, de tratar de sacarse esa bronca que en realidad se transforma, dice ella, en tristeza. O sea, que ella empezó gritando eso con mucha rabia, pero que en algún momento esa rabia se convirtió como en tristeza. Pero la deja como una especie son como una especie de catarsis también muy bizarra, ¿no? Porque digo, todo lo que tiene puesto, todo es como muy, ¿cómo decirlo? No es un disfraz muy producido como lo de Cindy Sherman. Está jugando con un megáfono y en realidad es un cono, eso que se pone en la calle. Tiene una túnica que es la que se, ¿no? Como una cosa para pintar. Digamos, todo es como muy hecho rápidamente, ¿no? Eh, pero bueno, está hablando obviamente de ciertas cosas que son postcoloniales y que siguen impactando, ¿no?, en su vida y en la vida de tanta otra gente que no tiene voz. Su obra cambia de alguna forma un poco a partir de que tiene un hijo y empieza incluso a colaborar, ¿no?, el hijo con ella. Acá en este dibujo justamente tenemos un retrato de Tracy Rose para un joven negro en colaboración con L, ahí está L1, que es su hijo. No se llama así, es su inicial. ¿No? Como ese tema de incorporar también la maternidad, y eso me pareció súper interesante, ¿no? Como tema bueno, estoy viendo ahora las cosas de otra manera. Entonces, en vez de la agresión, en vez ¿no?, de ese tema hay en su obra posterior a 2012, 2013, hay como una especie de intención, no solamente catártica, sino de también abrazar, ¿no?, y de dar como una especie de luz hacia otro lado. Eh, Porque ella puede denunciar que, como hace en esta obra, que es en Reina Sofía, ¿no?, que no es signo de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Eh, Puede hablar del exterminar, ¿no?, a las bestias, pero también da como una especie de respuesta, que es esta especie de abrazo, de mandala, de la energía, ¿no?, como unos rituales que son rituales como propios, pero también son rituales que tienen que ver con todo este mundo no occidental, tiene que ver con otras creencias, ¿no? Con rituales que son propios y que de alguna forma usan estos recursos como el sonido, ¿no?, como para envolver, como para abrazar de alguna forma al otro. Ella incorpora además el tema del teatro, hay mucho teatro, mucha escenificación, y esta es una exposición en el Malva, me pareció interesante, es del 2016, y también usa como dibujos de su hijo, trabaja sobre el miedo al nazismo, trata sobre el tema de los nazis en la Argentina, ¿no? Esa cosa del miedo a la violencia, pero aparece este arco iris, y el arco iris es como una presencia como de esperanza, ¿no? Ella dice que vio arco iris 2 veces en su vida. La primera fue el día que murió Mandela. Entonces, digamos, estos rituales son rituales que de alguna forma se vuelven también rituales de esperanza hacia
un mundo mejor, ¿no? O sea, poder superar, incluso ella hace una denuncia sobre que hay valores de equidad o de democracia que en realidad eh, son ficcionales, ¿no? No son reales, ¿no? Y va contra eso, ¿no? Contra ese aparente. Dice una cosa interesante, dice, el buen arte viene de adentro, lo que creas, lo que estás creando, viene de otro lugar, y ahí en realidad como que se une, ¿verdad? Un poco a Kandinsky, eh, es como que hay algo místico, ¿no? Que aparece y, y que nos une con eso otro espiritual, ¿no? Eh, como una especie de esperanza. Y la esperanza es un poco lo que une, ¿no? Como estas muestras, eh, acá hay una obra de Rubens que se llama Aldeanos, pero que en realidad son nada, como seres mortales junto con algunos dioses menores bailando juntos en ese locus ameus. El locus ameus es el lugar agradable, el lugar donde la vida es buena, el lugar donde la vida es posible, donde somos como mejores humanos. Y bueno, y ahí encontré un poco la unión, ¿no? Entre esta instalación de Rose y también esta obra de Kandinsky, que no lleva como a ese lugar, ¿no? Que él había encontrado, donde la vida podía ser dura, pero tenía como mucha belleza. Bueno, disculpen que me haya ido tanto de tiempo hoy.